Y eso es parte de Tijuana Innovadora, man. Muchas gracias, gracias por atenderme aquí y tener la posibilidad de comunicarme con ustedes. Muchas gracias. A mí me han platicado, el ingeniero Eduardo Gurría me platicó cómo se había nacido Tijuana Innovadora. Y no había tenido la oportunidad de vivirla. Hace un instante con José Galicot subimos a inaugurar la parte verde de esta exposición. Y realmente es muy emocionante lo que están haciendo. Felicidades. A mí, cuando me hizo favor Lalo de invitarme, le dije que yo platicaría un poco sobre educación superior, porque eso es hoy en día mi ocupación. A ver si esto... Para nadie se escapa que este es un país muy desigual. Y la educación no podemos separarla de la condición social de México, y por eso comienzo por esto. Es un país que tenemos todavía una gran cantidad de municipios marginados. Es un país donde las regiones tienen distintos ingresos y muy señaladas diferencias entre ellos. Ustedes, allí en la región amarilla, es probablemente los ingresos del Producto Interno Bruto per cápita más altos de la República Mexicana, pero hay otros que pueden ser 60% menor el ingreso per cápita. Es decir, sí hay una gran diferencia. Vivimos un país, y todos lo sabemos, con grandes desigualdades. Un país que tiene una gran cantidad de pobreza. De acuerdo a las mediciones del Coneval, discutibles o no con resultados del INEGI, la pobreza extrema ha disminuido. Pero lo cierto es que la pobreza no extrema, la otra pobreza como tal, sigue aumentando. Somos más de 50 millones de mexicanos que están en condiciones de pobreza. Y si esta pobreza la queremos medir por el grado de pobreza existente, como se llega a definir, que es la pobreza extrema, la pobreza moderada y la pobreza de poblaciones vulnerables que tienen alguna carencia social, vemos que el 80% de la población está en esas condiciones, que solo un 20% de la población, probablemente los que estamos aquí, somos aquellos que no tenemos carencias sociales y que no somos vulnerables como tal. Entonces, guardemos este dato un momento en la cabeza para poder entender la importancia que tiene la educación pública en nuestro país. Porque necesitamos tener movilidad social. Si ustedes ven esta tabla y ven el origen del quintil de la familia paternal de donde proviene un individuo, verán que cuando estaban en el quintil inferior, el 50% de los hijos seguirá en el quintil inferior. Es decir, si un hijo, unos padres pobres, generalmente generan hijos pobres. Hay movilidad social, efectivamente. El otro 50% puede evolucionar y muy rara vez alcanza en un 4% de los casos el quintil superior, arriba del quinto quintil económico. ¿Qué nos quiere decir? Es si estamos teniendo pobres que pueden moverse, pero que en su la mayor parte de los casos, quedan siendo pobres. Y esto no es distinto. Esto medido también en Canadá y en Estados Unidos, nos damos cuenta de que eso sucede. Los padres pobres generan hijos pobres y los padres ricos generan hijos ricos. Esto no es una justicia social a la que debamos aspirar. Necesitamos tener una mucho mayor movilidad social. Y evidentemente esto va relacionado directamente con el tipo de empleo que tiene la gente. A mayor educación, mayor tasa de empleo educativo. Y también, a mayor educación, mejores salarios. Y está perfectamente demostrado. Si ustedes ven la tabla de arriba, estos que tienen ingresos superiores a 10,000 pesos o más, son aquellos que tienen o licenciaturas o aquellos que tienen al menos bachillerato. Entre menos educación tienes, menos aspiración a tener un salario digno consigues. De ahí que esto es ciertísimo. Se dijo Juárez, lo dijo Confucio, 1500 años antes de Cristo. La educación alimenta la esperanza de la gente.
La esperanza en nosotros alimenta la confianza en nosotros mismos y la confianza alimenta la paz. Es decir, la educación es motor de todo finalmente. Es motor de la capacidad de tener una permeabilidad social. Es motor para poder tener paz social y es motor para progresar y desarrollarnos. De ahí la importancia de ella. Y en México hemos empeñado mucho en este esfuerzo. A ver, en la educación preescolar, hoy en día se define que eso es muy importante. Nosotros tenemos la educación preescolar en la República Mexicana después de los 4 años. Hay las tendencias educativas dicen que hoy que los niños deben ingresar a los 3 años para poder desarrollar mayores capacidades cognitivas. Entonces todavía en preescolar andamos bajos, 72% de la población escolar que puede acceder a ese nivel, a ese grupo etario, atiende a la preescolar. En primaria andamos muy bien, casi el 100% de la población tiene acceso a la educación primaria. En secundaria estamos cerca del 100% de la población. En el bachillerato andamos en el 75-76% de cobertura, es decir, la posibilidad de que un joven en edad de estudiar bachillerato acceda a una plaza de bachillerato es del 76%. Ahí hemos ido también mejorando. Pero en la educación superior, del grado de licenciatura para arriba, apenas el 37% de la población está en condiciones de acceder a ella. ¿Qué nos está pasando entonces en esto? A ver, yo creo que primero habría que aceptar que hemos hecho un gran esfuerzo. Esta es una gráfica del rezago educativo. Si ustedes ven ya en los últimos años, apenas, por rezago educativo entendemos aquellos que no han concluido la secundaria. Vemos que un 20%, 25% de la población no terminó la secundaria. Cuando hace aquellas personas 70 años o más, es decir, hace 40 años, casi el 80% no habían terminado la secundaria. Sí ha habido en las últimas décadas un inmenso esfuerzo educativo en la nación para propiciar educación, tanto primaria como secundaria. Por supuesto, esto no es parejo en toda la República, depende en qué área está uno. En las áreas rurales el rezago educativo es mucho mayor que en las áreas urbanas. Pero esto es parte de este proceso de falta de desarrollo que presenta la nación. Y en esta secundaria y en la primaria hemos ido mejorando en la educación. Todos hemos oído hablar de la prueba PISA y nos encantaría que estuviéramos en las calificaciones más altas. Pero si ven en los diferentes sectores, en matemáticas, en ciencias y en lectura, gradualmente vamos mejorando. Si hay un proceso, yo diría que en estos dos niveles, primaria y secundaria, que deben aplaudirse. Hemos ido mejorando, hay mucho por hacer, creo que el año que está por concluir vivimos todos los problemas que esto representa, pero ahí vamos, con todo y estos maestros que no querían clase, en fin, ahí vamos que no son tan malos, han ido mejorando. Podemos ser mejores, sin duda. En la universidad hicimos, en los años pasados, hace un par de años, un estudio poblacional grande de ver qué pensaban los mexicanos sobre lo que estaban haciendo los mexicanos, que se llama ¿Qué piensan los mexicanos de sí mismos? Y en educación, si ustedes ven, la opinión que tienen en general los mexicanos es que, con todo y el escándalo que hay en la prensa, la educación ha mejorado, o al menos se ha mantenido. Y ya se nos fue. Bien, hasta ahí yo diría en primaria y secundaria, aceptemos, vamos mejorando. Ahora, ¿quién atiende la educación media y la educación superior? Tanto como en primaria y secundaria, la atiende tanto el sector público como el sector privado. En el caso del bachillerato, fíjese, el 82% de la matrícula nacional la da la educación pública. Y un 18% la atiende la educación privada. Cuando pasa uno a la educación superior, este proceso mejora en la educación privada, se incrementa casi un 29%
de toda la matrícula escolar está en manos de instituciones privadas y un 71% está en manos de las instituciones públicas. 29% es un número muy alto. Si recuerdan aquella gráfica de cómo estábamos en riqueza, recordarán que aquella población que no era vulnerable y que no tenía problemas de pobreza era apenas del 21%. O sea, hay un grupo de gente que está en condiciones vulnerables, que hace un inmenso sacrificio cotidiano para darle a sus hijos educación superior. Y que realmente parece un verdadero gasto catastrófico. Pero es que nos debe quedar muy claro, la educación pública es algo que es muy importante para la educación media superior y para la superior. Y lo es para poder desarrollar al país. Pero, déjame pasar esta. ¿Cómo andamos en educación superior? También hemos mejorado. Si ven la gráfica de la derecha, estos son datos de la OECD, verán que aquella población que tenía educación superior y que hoy tiene 50, 64 años o más, apenas era el 12% de ella que tenía educación superior. Es decir, a lo largo de los últimos 30 años hemos mejorado esta cifra a tener ya un 21% de la población de 25 a 35 años ya graduada. Sí, también hemos mejorado en matrícula, aunque indudablemente no lo suficiente. Hay, sin embargo, y esto es un problema que tenemos serio en México, un grupo de población que está en edad de estudiar y que no estudia, ni trabaja, ni se capacita. Son aquellos que en algún momento se les definió como los ninis. La población total que existe entre los 15 y 29 años es de casi 30 millones de gentes, de jóvenes. Pero fíjense, de ellos, casi 7 millones no estudia, ni trabaja, ni se capacita. Si es un mundo de gentes que tenemos que darles una oportunidad diferente de cambiar su vida y desarrollarse. También esta misma encuesta, hecha en la universidad, se les preguntó a estos jóvenes que ni estudiaban, ni se preparaban, ni se entrenaban, ni trabajaban, ¿por qué no lo hacían? Y ven, ahí tienen las razones. Hay razones que obviamente son el fruto de que no los hemos educado bien en la primaria y en la secundaria, es que no quieren seguir estudiando, quiere decir, no les entusiasmó el obtener conocimiento. Hay quien no trabaja porque dice que no hay ocupación. Pero hay un dato que es patético. El 3.2% de este grupo de jóvenes, que ya decíamos es de casi 7 millones en el país, se confiesan que no estudian ni trabajan porque son delincuentes. Estamos hablando de una población de casi 150,000 muchachos en este grupo etario que están delinquiendo, porque no les abrimos oportunidades educativas o no los supimos educar en la forma correcta como para entusiasmarlos en el desarrollo de sus conocimientos. Yo creo que hasta aquí, déjenme dar algunas frases que son totales. La educación, si entre mejor se educa uno, tiene mejores ingresos. Indudablemente es tener una mayor capacidad como país de tener estabilidad social y en la persona de desarrollarse mejor en lo profesional y lo social. Es un proceso de seguridad también. En la medida en que educamos mejor, tendremos mejores seguridades, oportunidades de ser un país seguro y será indudablemente un futuro mucho más sustentable que tengamos si es que así lo conseguimos. Entonces, educar es importante para el país. De ahí que necesitamos crear, y que todos lo hagamos, mayores oportunidades educativas. ¿Es esto algo que podemos estar haciendo? Déjenme poner la situación ahora de hoy en día. A ver, la matrícula del media superior, ahora voy a centrar en media superior y superior, nada más.
Decíamos que es del 71-74%, de acuerdo a diferentes estadísticas, en este año. Para el 2022, que es la meta del Estado, debiésemos llegar alrededor del 84-85% de cobertura. Es decir, esto implica que necesitamos estar creando entre 250,000 a 500,000 lugares y oportunidades nuevos por año. Y bueno, ahí está apostándole el Estado, pero lo cierto es que no vamos a alcanzar esta cifra. Y si considera uno que un grupo de estos, estadísticamente una cuarta parte de ellos, va a aspirar a la educación superior, nosotros también debiésemos estar creciendo. ¿Cuál es la tasa? ¿Cómo debe un país, qué tanto debe cubrir un país de educación media, en educación superior? Bueno, no es posible aspirar al 100%. Es más, probablemente no todo el mundo pueda tener una licenciatura o un grado en el 100% de los ciudadanos. Sería muy bonito, pero habría desempleo. Lo ideal es andar entre el 50 y el 70%. Hay países como Chile que ha alcanzado casi un 80% de educación superior. Nosotros estamos en el 37%. Y en el Proyecto Nacional de Desarrollo se aspiraba a que llegáramos al 45%. Si eso fuera cierto, necesitaríamos estar creando alrededor de 200,000 lugares anuales. Sí, deberíamos estar creciendo las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, con 200,000 nuevas posibilidades de educarse todos los años. ¿Es posible esto? A ver, las instituciones privadas están creciendo, pero si no crece la economía familiar es muy difícil que estas familias puedan mandar a los hijos a la educación privada. Entonces la educación pública debe tener que cubrir necesariamente estos espacios. Y si eso es ahorita, va a ser peor en el futuro. De acuerdo al crecimiento, al perfil epidemiológico y demográfico de nuestra nación, cada vez representados en la línea azul, habrá en la edad productiva más gente y menos dependientes nuestros. Si ustedes ven de ese punto negro y siguen la curva azul hacia arriba, va a haber un momento en donde va a haber más gente en edad productiva y menos dependientes. Esto será en los siguientes 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si hoy en día tenemos la aspiración de un gran grupo de jóvenes que no pueden ingresar a educación superior, la presión que vamos a tener las instituciones de educación superior va a ser mucho mayor en los años por venir. Porque cuando aquellos familiares tengan menos dependientes van a tener más recursos para invertir en la educación superior. Es necesario, pues, crecer este renglón. No somos precisamente un país que invierta mucho en ello. Si nos comparamos con los países de la OECD, lo que cuesta un estudiante en educación superior, veremos que somos el que menos invertimos. $7,500 por alumno por año. Cuando para el caso de Luxemburgo se invierten $40,000. Entonces sí hay una gran desproporción, pero con todo, bueno, pues con los $7,000 por alumno, que lo que gastaría el Estado por año, eso es finalmente lo que estaríamos produciendo una educación como la que tenemos hoy en día. Y así estábamos, con esa necesidad de crecer, con esa necesidad de tener más plazas, cuando vino este problema económico que vivimos. Nos bajaron los precios del petróleo, con ello nos subió el dólar, nuestro PIB no creció, el Producto Interno Bruto no ha crecido significativamente, de hecho va a disminuir este año, y junto a todo esto, pues ahora nos llegó Trump, ¿no? En este caso, en esta situación tremenda, nos encontramos con un presupuesto de egreso de la Federación que tuvo que tener grandes recortes. Estos recortes van a afectar la educación superior. Yo debo agradecer, pues, la comprensión que tuvo el Estado hacia la Universidad Nacional, en donde no sufrió un recorte en pesos reales, formal. Tenemos un crecimiento ahí marginal de 0,5%, pero vean los demás. La mayor parte de ellos decrece en pesos reales su presupuesto en las instituciones públicas del 1 al 9%. Sí vamos a tener un problema importante en la generación. La universidad ahí va. La universidad económicamente hemos seguido
hemos podido salvar los problemas, ya tanto porque el Estado ha sido generoso con nosotros, porque hemos también creado una gran cantidad de recursos adicionales. No vivimos tiempos fáciles, pues, en México, en todos sentidos, pero en términos de educación superior tampoco. Necesitábamos crecer y las condiciones económicas no son propicias para que lo hagamos. El cambio demográfico nos está afectando, nos va a generar una mayor demanda de educación superior y no estamos abriendo las oportunidades, tanto instituciones públicas como privadas, para dar cupo a esto. Y necesitamos educarlos con calidad, con calidad profesional, con calidad humana y con un ánimo distinto. Yo, por ejemplo, en este momento me siento muy satisfecho de lo que vi Galicut. Estos jóvenes aquí, de nivel secundaria, probablemente de nivel bachillerato, haciendo cosas distintas, cosas sustentables, cosas ecológicas, es probablemente a lo que debemos estar aspirando. Una innovación constante, necesitamos crear, necesitamos transformarnos a nosotros. Les voy a platicar un poquito de mi universidad, la cual, por supuesto, todos los unamitas estamos muy orgullosos de ello. Es un gran proyecto, yo creo que fue el gran proyecto del siglo XX, el gran proyecto cultural y educativo del siglo XX en México. Y a nosotros nos toca seguirlo manteniendo bien. Es un gran mundo la universidad. Tenemos 2.600 investigadores, más de 5.500 profesores de tiempo completo, 30 y tantos mil profesores de asignatura y técnicos académicos. Estamos dispersos, por supuesto, en todo el Distrito Federal, en los distintos municipios y en toda la República. Tenemos instalaciones en todos los estados de la República. En Baja California Norte tenemos el Observatorio Nacional, el Instituto de Astronomía, cuyo director está aquí acompañándonos, muchas gracias. Tenemos también el Centro de Ciencias y de Nanotecnología. Tenemos 3 estaciones sismológicas y veremos qué otra cosa podemos hacer con la Universidad de Baja California, porque sí necesitamos crecer y reforzarnos. Esto nos dividimos en institutos de investigación científica y humanística. Y hay que decir, tiene una gran capacidad de productividad. Más de 3.200 artículos por año se están presentando en el caso de la investigación científica y de igual forma en las humanidades, que tienen un tipo de productividad diferente, también es muy intenso. Nuestros institutos de investigación, estos 33 institutos, 22 en la científica y 11 en humanidades, tienen una gran capacidad creativa y son los responsables de más del 35% de las publicaciones nacionales. También tenemos una serie de servicios nacionales que atienden estos institutos y que el Estado dio a la universidad y para los cuales a veces no tenemos presupuesto suficiente porque no nos los dan y pues no siempre con los recursos necesarios para modernizarlos. Tal es el caso del Sistema Sismológico Nacional, depende de nosotros. El Observatorio Astronómico, que ya les explicó el doctor González de cómo estamos funcionando con él. Tenemos el Jardín Botánico Nacional, nuestra custodia, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, la red mareográfica depende también de la vigilancia de los institutos, gracias, aquí tengo, y 3 reservas ecológicas que vigilamos y supervisamos. Aparte de coordinamos las plataformas oceanográficas con nuestros 2 buques, uno en el Pacífico y otro en el Golfo de México. Tenemos también, y es un orgullo de la universidad, los 3 premios Nobel que tiene México son egresados o han sido profesores de la universidad. El doctor García Robles, el maestro Octavio Paz y el doctor Mario Molina son egresados nuestros. Y tenemos una gran actividad cultural. Nuestra capacidad cultural se distribuye prácticamente a lo largo de toda la Ciudad de México y del interior de la República. Nos pertenecen 26 museos y 18 recintos culturales en donde todas las semanas hay expresiones de esta naturaleza, con más de 3,5 millones de asistentes y son totalmente gratuitos, aparte de tener TV UNAM y Radio UNAM. Y tenemos representaciones en distintos lugares del mundo,
con centros de estudios mexicanos que dependen de la universidad y que llevan el nombre de la universidad. En Europa tenemos en Madrid con el Instituto Cervantes, en Francia en la Sorbona, en Londres en el King's College, en Estados Unidos en San Antonio, Arizona, Los Ángeles, Tucson, Seattle, Chicago, San Antonio, Ottawa en Canadá y uno más en China. En Costa Rica también tenemos representaciones. O sea, hay como una pequeña embajada de la universidad en distintos sectores del país y cuya finalidad es propiciar la movilidad estudiantil y movilidad académica. Con todo esto, la universidad sigue siendo un gran factor de cambio social. Casi 6 de nuestros estudiantes, 6 de cada 10 de nuestros estudiantes provienen de familias que tienen, cuyo ingreso familiar es menor de 4 salarios mínimos. De ahí la importancia de que exista la educación pública y que sea financiada aceptablemente, porque esto es lo que le da capacidad de movilidad a nuestra nación, y esto lo hace la universidad, lo hacen las instituciones de educación superior también, los autónomas en los estados y los institutos tecnológicos también. Sí necesitamos crear mucho más educación para que nos desarrollemos todos en forma diferente y pronta. Esto decíamos en la distribución del salario familiar. A ver, de nuestros estudiantes, en 7 de cada 10 va a ser la primera vez que ese estudiante en su familia va a ver un profesionista. Entonces, sí es por ahí la importancia de que las cuotas no aumenten. La pregunta es con frecuencia, ¿y por qué no les aumentan las cuotas? Porque las cuotas no estamos para eso. La universidad y las universidades públicas debemos dar el servicio prácticamente gratuito, al menos en este proceso, en estos años de desarrollo económico que tendremos que cumplir por un futuro. Pero en este momento, hacerlo sería limitar el crecimiento del país y cerrar oportunidades a los jóvenes. A ver, estudiantes indígenas en la Universidad Nacional, en este momento tenemos más de 2,000. Y por indígena entendemos aquellos que hablan lenguas indígenas o cuyos padres hablan la lengua indígena o se identifican con una etnia en particular. Y es muy satisfactorio estar con ellos. Y ver este muchacho que tiene el nombre de George Bush Sánchez Hernández, Tzotzil, graduarse de ingeniero cibernético. Sí necesitamos eso es lo que tiene que estar ofreciendo el país en todos los sentidos. Tenemos 118 carreras hoy en día. En bachillerato tenemos también, son 130,000 alumnos en el bachillerato, con 35,000 aceptamos cada año, y alrededor de 50,000 nuevos estudiantes todos los años, 46,000 este año, en el nivel licenciatura. Entonces sí estamos con una gran oferta académica que queremos hacer cada vez más nacional. De esta manera, la Universidad Nacional ha empezado a tener campus externos. Hoy tenemos un campus en Guanajuato, en León, la ciudad de León, un campus más en Morelia. Vamos a abrir un campus probablemente el próximo año, ya estamos trabajando en ello, en la ciudad de Mérida, y ahora estamos procurando alianzas con las distintas universidades, porque el sistema tiene que fortalecerse. Y esta movilidad que ya ha ido avanzando, esta movilidad nacional, ahora hay que fortalecerla con dobles titulaciones. Que alguien que estudie en Tijuana pueda tener un título de la Universidad Autónoma de Baja California o el Tecnológico, y al mismo tiempo, si cursó estudios conmigo, pueda tener un título de la universidad. Necesitamos crecer mucho más y hacer mucho más robusto e integrado el sistema general de nuestra universidad, de la nación. Sí es un mundo de gente, son en total más de 350,000 alumnos, de los cuales tenemos en la licenciatura la mayor parte de ellos, pero son 112,000 en el nivel bachillerato. Y lo importante no es que tengamos tantos, sino que egresamos muchos. 23,000 licenciados al año salen con grados universitarios de la UNAM. Y sacamos casi 10,000 en posgrado. Sí estamos aportando en forma, contribuyendo muy importante al desarrollo de la nación. De ahí que le vaya bien la universidad en los rankings, a la UNAM, ¿no? Sí es la mejor universidad de México, yo sí lo creo, no es que las demás sean malas, pero por supuesto que estoy convencido de ello.
Está rankeada como de las tres mejores de Latinoamérica en distintos rankings y es de las primeras 200 universidades del mundo. ¿Es importante esto? Pues yo creo que los rankings, y lo he dicho muchas veces, nosotros no debemos trabajar para los rankings. Los rankings nos permiten reflexionar y cómo mejorar, pero no andamos nunca con el afán de ver si mejoramos en unos grados más o menos. Nos ha ido bien. Hay dos rankings que vale la pena analizar porque los demás tienen una serie de desviaciones en el sentido de no contemplar la integridad de investigación científica y en humanidades y publicaciones. Ahí tienes el ranking de Shanghái, el ranking de QS, probablemente sean los más sólidos. El de Shanghái, por su antigüedad, es el primer ranking que salió, tiene más de 10 años haciéndose, y ahí ocupamos el lugar 170 en el mundo, y en el QS nos mandan en el 160. Entonces ahí estamos bien situados. Pero a ver, no nos tampoco debe preocupar, y lo hemos comentado más de una vez en el grupo, el resultado de ellos. Porque los resultados cambian con cierta periodicidad y de hecho privilegian cosas que no necesariamente la función de una universidad. Privilegian la investigación, privilegian salarios laborales, estabilidad de los profesores, opinión de empleadores. Sí, son cosas que no necesariamente implican educación. Hay este concepto de excelencia en la investigación que es muy importante, pero que no es la única finalidad de una universidad. A ver, no tomen en cuenta el número de estudiantes. Eso es muy importante, ¿eh? No es lo mismo manejar un grupito de 150 o 200 en Harvard que una generación de 50,000. Ni tampoco contemplan lo que esa universidad representa para el desarrollo de una nación. Entonces, los rankings hay que verlos siempre con el guiño de ¿para qué sirven? Sirven para que mejoremos todos, pero no debemos trabajar y angustiarnos porque eventualmente podemos bajar o subir un poco. A ver, yo creo que en este momento, ya con este panorama, déjenme decir dos cosas. En este instante no podemos crecer más con el presupuesto que tenemos. Probablemente en el futuro consigamos mejores y podemos plantear una explosión universitaria diferente. Pero sí debemos transformarnos tanto en la educación como en la investigación, como en la difusión de la cultura. Y necesitamos consolidar lo que la universidad y las universidades hemos hecho. A ver, no son tiempos sencillos, yo creo que hay cosas que rigen lo que vamos a tener que hacer. A ver, algo que es muy cierto es que esta globalización económica y este neoliberalismo ha llevado indudablemente a que exista mayor comercio, pero que los ricos sean cada vez más ricos y haya cada vez más pobres. La globalización no ha sido pareja económicamente para todos. Y que ante esto, ¿qué pasa? Lo estamos viviendo ya. Empieza este fenómeno de globalización a tener efectos sociales. La salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, el Brexit, fue una vez más cerrarse. Lo que pasó en Colombia, lo que estamos viendo a veces en Alemania, lo que estamos viendo, lo que vivimos recientemente con la elección de nuestros vecinos. Hay fanatismos locales en un mundo que está globalizado. Es también algo que debe afligirnos y que debemos pensar mejor. La urbanización de este planeta, que no va a detenerse, ha ido generando cambios muy importantes en él. La posibilidad de que este planeta aumente 5 grados más de temperatura existe para mediados de este siglo. Y si eso sucede, estamos en una crisis ecológica fantástica. De ahí la importancia de lo que están haciendo. La expectativa es que aumente 1 o 2 grados, pero puede ir hasta 5 o 6 si no nos detenemos, ¿no? Entonces necesitamos educar también para un mundo sustentable y sostenible. Y obviamente con una forma de educar diferente, porque hoy el acceso a la información es de tal magnitud que necesitamos acoplarnos a él. Perdón. ¿Qué nos ha pasado?
Nos ha pasado, no sé si esto sabe, que el conocimiento ha crecido muchísimo y que todas las otras demandas las deja lateralizadas. Y ahora el gran reto que tenemos en las escuelas y en las universidades es poder centrarnos en realmente qué es lo que debe saber hacer un estudiante. ¿Qué debe saber hacer, cómo debe comportarse y cómo debe hacer las cosas? Y generar y rediseñar nuestros contenidos curriculares a un currículo nuclear, en donde capacitemos al estudiante para seguir aprendiendo a lo largo de su existencia. Yo creo que son las metas educativas de este milenio. El poder, de alguna forma, organizar la información existente para que pueda ser formativa y educativa. Y permitirle al estudiante que a través de las tecnologías de la información siga aprendiendo. Esto que hoy, antes le decíamos de las TICs, ahora le dicen las TACs, ¿no? Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Y que este aprendizaje que tenga sea contextualizado. Ya no querer enseñar cosas de memorización nada más, sin que entienda para qué las necesita. Esa es también, bueno, se ha dicho muchas veces, pero es muy difícil conseguirlo. Hay que crear otra vez, recrearnos en las humanidades. Esta formación eficientista, tecnológica, en 3 años saco un licenciado muy bueno. No es bueno, jóvenes. No es bueno porque estamos perdiendo esa otra cosa humana, esa otra parte humana de las ciencias sociales que debemos reforzar. Y hay una tendencia. Con la inmensa demanda que tiene la Universidad Nacional, más de 320,000 aspirantes para 40,000 lugares que tengo. Me faltaron aspirantes a sociología. No se llenó la carrera de sociología. Eso sí, todo lo que son negocios internacionales, tecnologías del informe, están repletas. Las áreas humanas las estamos perdiendo y eso es algo que debemos tomar atención. Y de hecho la UNESCO lo señala en los objetivos del milenio. Y educar, decíamos, como lo que están haciendo ustedes, educar para tener un mundo sostenible. Todo eso tenemos que hacer. Déjenme pasar esto. Y hay que trabajar, por supuesto, en esta parte teológica, de tal forma que los jóvenes tengan todo. Ellos ya, pero ya no ven televisión ustedes, jóvenes. Andan en el iPad viendo las cosas. La información la tienen en el teléfono inteligente. Ahí hay que meternos. Y nuestra generación tiene un reto tremendo, porque nosotros estamos educados a la antigüita y queremos educarlos a ustedes en algo que ustedes hacen mejor que nosotros, pero de cualquier forma tenemos que saber. Entonces hay que modernizarnos muchísimo para poder realmente darle cambio. Y en la innovación, Tijuana innovadora, tenemos que cambiar mucho. A ver, todo lo que hacemos de investigación va a tener que sufrir alguna transformación. De hecho, el recorte para la investigación este año se antoja escalofriante. CONACYT baja de 35,000 millones a 27, casi 27,000 millones. Entonces va a tener, y de hecho estamos trabajando de la mano, primero con la Cámara y luego con CONACYT para ver que los proyectos esenciales de CONACYT, cómo pueden ser la preservación del Sistema Nacional de Investigadores, lo que son las becas CONACYT, las cátedras CONACYT, esos no sufran, porque eso sí sería desmantelar el Sistema Nacional de la Investigación. Pero habrá que estar pensando, indudablemente, en dar mayores estímulos a aquella investigación que se orienta a resolver problemas nacionales o a innovar cosas. Y para esto probablemente requeramos la colaboración interdisciplinar, porque ya los problemas son difíciles verlos desde una sola disciplina. Ya el problema, el que ustedes quieran, la diabetes, la gordura, es un problema social, es un problema médico, es un problema genético, tiene que verse mucho más integralmente. Voy a pasar porque se me está acabando el tiempo. Voy a pasar esta y también voy a pasar esta. Para decir, la innovación, necesitamos innovar. Y esto, para generar riqueza. Y estos problemas complejos solo los vamos a resolver trabajando juntos. Y para hacerlo hay que hacer cosas distintas.
no somos un país bueno para innovar. A ver, fíjense, compárense con el resto de los países de Latinoamérica. México tiene, ¿qué son? 150 patentes en los últimos años. Brasil generó casi el doble de patentes. Entonces, no patentamos lo suficiente. Si no patentamos, no vamos a poder desarrollar nuestra planta productiva. Y eso, que la universidad es la que más patenta, ¿eh? Y el número se ve bonito, 250, pero si nos comparamos con el TEC, que es mucho más chico que nosotros, ellos patentaron 210 el año pasado. Si tienen todavía un espíritu mucho más patentador e innovador que el nuestro. Sí necesitamos movernos decididamente en ese sentido para estar. Y hemos hecho ya una serie de diseños computacionales para ver con quién estamos publicando, con qué universidades, cuáles son nuestros socios intelectuales o científicos en el proceso de la generación de conocimiento para poder cambiar eventualmente a una nueva forma de hacer las cosas y poder detonar más rápidamente el desarrollo de este país. Déjenme decirles, pues, quiero concluir con esta imagen, donde son 4 las principales líneas que estamos trabajando, porque creo que necesitamos trabajar todos. Una línea, primero, en donde estemos modernizando la enseñanza, dirigida a las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Una segunda línea en donde la investigación se mantenga firme en la básica, pero comience a crecer hacia la investigación interdisciplinar y con la capacidad innovadora. Y por otra parte, tener una formación mucho más sustentable y con respeto y tolerancia entre nosotros. Hemos lanzado una campaña contra la violencia de género que ha tenido buen éxito y sobre todo estamos procurando educar a las nuevas generaciones en el respeto con la sociedad. Creo que con esto concluyo. Muchas gracias, perdón por haber pasado un poco de tiempo.